Hola a todos, este es el primer video de una serie de videos que se utilizarán como apoyo en la optativa Aplicación de planillas de cálculo en las ingenierías. Esta optativa ha sido planificada para ser realizada en 5 clases con una carga horaria total de 45 horas y se aprobará con un trabajo final que deberán presentar los alumnos. Sin embargo, debido a que algunos alumnos no pueden participar de las clases presenciales que se realizan los sábados en la facultad, hemos decidido grabar 5 videos, uno para cada clase, que estén disponibles como material de apoyo para esos alumnos, que de esta forma podrán cursar una o varias clases gracias a esos videos, y luego tendrán que realizar también el trabajo final para poder aprobar la optativa. Como podrán ver en la planificación, los docentes somos el ingeniero Eduardo Gil y el ingeniero Andrés Lechuk. Las 5 principales clases se dividirán por unidades, tenemos 5 unidades. La primera unidad trata sobre las generalidades de las planillas de cálculo, en las que estaremos viendo hoy. La siguiente unidad trata sobre funciones lógicas, funciones matemáticas y estadísticas que se utilizan para poder ir analizando información y ir generando variables que podamos llegar a utilizar durante el análisis. La tercera clase ya va directamente a lo que es análisis de información mediante tablas dinámicas y filtros, donde podremos aprender a procesar una base de datos y a generar información resumida útil. Luego viene una cuarta clase sobre presentación de gráficos. Es importante poder presentar los resultados de nuestras planillas en buenos gráficos, y bueno, eso lo veremos en la cuarta clase. Y la quinta clase será un poco diferente al resto, porque está orientada principalmente a aprender a transformar problemas enunciados que nos den los profesores en cuarto o quinto año, sino problemas de la vida real, a transformarlos en herramientas de cálculo o herramientas útiles para los problemas diarios que hay en el cálculo, gracias a la planilla de Excel. La idea es poder crear una planilla de Excel que funcione como una calculadora, donde todas las variables de entrada estén parametrizadas como factores o celdas que nosotros podamos modificar a gusto, y que de esa forma podamos tener una herramienta que se adapte a generar los nuevos resultados los resultados que necesitemos para cada tipo de trabajo. En primer lugar, bueno, veamos los objetivos de la optativa. Los principales objetivos son conocer los software que existen para trabajar con planillas de cálculo, poder importar y organizar información que provenga de diferentes fuentes, poder generar nuevas variables. Muchas veces la información no tiene todas las variables que necesitamos y tenemos que poder calcular otras. Luego poder analizar y resumir esa información, esos datos, para transformarlos en información. Poder presentarlos de una forma clara, tanto en tablas como en gráficos. Y en el caso de que nos planteen problemas o que tengamos que plantear un problema en una planilla de cálculo, aprender de qué forma se transforma un enunciado o un problema de la vida real en una planilla con la estructura de cálculo adaptable al ingreso de nuevas variables. Empecemos entonces con la clase de hoy y veamos los primeros conceptos. Básicamente, las planillas de cálculo son software o software de hoja de cálculo. Son programas de oficina, de ofimática, que se basan en la organización de información en una matriz de filas y columnas. En este tipo de matriz, cada celda contiene un dato. Ese dato puede ser texto o pueden ser números, pero cada celda a su vez está ubicada en la intersección de coordenadas de una fila y de una columna. En general, todas las filas están enunciadas, identificadas con números, de 1 hasta el número de filas que tenga la hoja, y todas las columnas están identificadas con letras, desde la A hasta la Z, y luego continuando en la AA, AB, AC, y así continuando hasta el límite de columnas que tenga cada tipo de hoja. Cada software y cada versión del software tiene un límite total diferente de filas y columnas. Las primeras planillas de cálculo se desarrollaron como un concepto en la década del 60, por algunos investigadores que plantearon el concepto. Luego, en la década del 70, se desarrolló el software que permitió poder empezar a operar con este estilo de planillas, y el primer programa comercial realmente práctico y útil fue el VisiCalc en el 78. Luego, a lo largo de la década del 80 y 90, se fue desarrollando lo que hoy conocemos como Microsoft Excel, y bueno, se terminó de afianzar durante los años 2000 y es lo que ustedes hoy en día cuentan como principal software de cálculo, el Excel de Microsoft. Esta optativa la basaremos en general en lo que es Excel de Microsoft, porque es el software que utiliza la mayoría y el que está disponible también en las máquinas de cómputo de la facultad, pero también veremos ejemplos en LibreOffice y también veremos ejemplos en Google Docs. En cada celda dijimos que podemos tener un dato diferente. Bueno, tenemos que pensar entonces ahora en cuáles son los principales tipos de datos que podemos llegar a ver. En Excel o en las planillas de cálculo existen dos tipos de datos principales: texto y números. Como pueden ver acá en los ejemplos que dice maíz o maíz 543, cualquier número que tenga un carácter especial o una letra asociadas dentro de su estructura
pasa a ser directamente texto. O sea que la palabra maíz es texto, pero maíz-543 es texto, maíz 543 sin ningún separador también es texto, y si a 543 le ponemos una pequeña comilla adelante, también se transforma en texto. Un número únicamente es número cuando está en su estructura pura, sin ningún tipo de carácter modificador. Y por otro lado, los números, Excel los maneja como números con decimales en todos los casos. Todos los números se almacenan dentro de la planilla de la misma forma, como números con decimales, pero existen diferentes formatos de visualización. Nosotros podemos estar viendo un número de diferentes formas, aunque se almacene con una misma estructura. El formato general es un formato que ustedes pueden aplicar en Excel y que implica que los números tengan una estructura decimal sin ningún formato específico. Se ve en la parte entera, se ve una coma o un punto decimal y luego se ve una serie de dígitos decimales. En cambio, cuando eligen por ejemplo el formato número, en general se limita únicamente a la parte entera y a 2 dígitos decimales. Si eligen el formato moneda o el formato contabilidad, van a ver también la parte entera, 2 dígitos decimales y el símbolo de la moneda que estén utilizando en ese momento. Luego las fechas y las horas. Excel almacena las fechas como números enteros y decimales, o sea, números decimales, donde la parte entera son los días contados desde 1900. Desde el 1 de enero de 1900 se van contando los días, y así de esta forma, por ejemplo, en el ejemplo que les muestro en la parte inferior, el 23 de mayo de este año correspondería al día 44.339. Son 44.339 días desde el 1 de enero de 1900. Por otra parte, las horas se codifican como la parte decimal del número almacenado, siendo que el entero equivale a un día, las partes decimales equivalen a fracciones de un día. De esa forma, por ejemplo, las 18 horas de un día equivalen a 0,75 en decimal. De esta forma van a poder ver que se puede almacenar cualquier día, hora y fecha, o sea, cualquier fecha con día y hora dentro de un número de Excel, y la forma en que lo veamos va a depender únicamente del formato que elijamos. Podemos elegir fecha corta, donde veremos una fecha calendaria tradicional. Podemos elegir fecha larga, donde vamos a ver esa fecha transformada en texto. Y podemos elegir hora, donde no vamos a ver la fecha, pero sí vamos a ver la parte fraccionaria, la hora. Esto es muy interesante porque nos permite realizar de alguna forma operaciones con las fechas. Si podemos restar 2 fechas y calcular cuántos días hay entre esas fechas, o podemos restar dos fechas y calcular cuántas horas hay entre esas 2 fechas. Y si son eventos muy cercanos, por ejemplo, que están dados cada pocos segundos, podemos llegar con algunas funciones a calcular cuántos segundos hay de diferencia entre 2 fechas determinadas, y de esta forma uno puede llegar a operar con tiempos incluso muy cortos. Otra forma de presentar los datos es como porcentaje. Si ustedes tienen un número decimal, por ejemplo 0,73, y le aplican formato de porcentaje, Excel automáticamente le va a mostrar 73%. Otra forma de expresar los números es como fracción. Ustedes si tienen, por ejemplo, el número decimal 0,5 y le aplican formato de fracción, lo van a ver como un medio. Este cuadro que están viendo acá lo podemos acceder en Excel mediante una barra de herramientas que la mostraré a continuación. Vamos a abrir Excel. Vamos a crear un libro nuevo. Y aprovecharemos entonces para hacer una pequeña visita por las distintas barras de herramientas. Este Excel que estamos utilizando ahora es el Excel 2019, que es el que cuento yo en mi máquina. Si venimos acá a la opción cuentas, fíjense, opción archivo y opción cuenta, van a poder ver la versión que están utilizando. En mi caso es el Excel 2019, ustedes podrán tener el 2016, el 2013 y algunas cosas van a ir cambiando. A lo largo de la presentación les indicaré cuándo puede ser que ustedes vean pantallas diferentes a las que estoy mostrando. Excel desde el 2007 en adelante empezó a utilizar un formato de cinta en la barra de herramientas o ribbon, donde ya no tenemos barra de herramientas tradicionales, sino que tenemos cintas de opciones separadas por pestañas. Por ejemplo, tenemos toda la sección archivo, donde ustedes pueden abrir y guardar. Luego tenemos la sección inicio, que contiene las barras de herramientas principales, donde por ejemplo tendremos lo que mostré a continuación, lo que mostré anteriormente, que son el formato de los números. Si ustedes hacen clic acá, van a poder ver las opciones de formato que mostramos anteriormente. Por ejemplo, si coloco
un número con parte fraccionaria y quiero verlo en formato de fracción, lo puedo ver así. Si quiero verlo en formato de número sobre conjunto decimal, lo puedo ver así. Si lo quiero ver sin un formato específico, puedo poner general. Si quisiera verlo en formato de hora o de día, por ejemplo, estos serían el 5 de enero de 1900. Y si quisiera ver en formato de hora, estos serían las 15 horas y 30 de ese día. Acá ustedes pueden corregir el color del texto que están escribiendo, la alineación de las celdas. Pueden aplicar formato condicional, pueden aplicar formato específico de tabla de Excel. Pueden buscar, ordenar y filtrar datos, pueden buscar y reemplazar datos. Son las herramientas tradicionales. Luego tienen una ficha, una barra de herramientas especial que se llama insertar, donde pueden construir tablas dinámicas, que lo veremos más adelante en otra clase. Pueden insertar imágenes, pueden utilizar complementos especiales que incorpora Excel, pueden insertar diferentes gráficos, pueden insertar segmentación de tiempo en versiones 2016-2019, que esto permite filtrar automáticamente nuestras tablas en base a líneas de temporales, si nuestros datos contienen fechas. Luego hay otra ficha que contiene toda la información para impresión. Acá ustedes pueden acomodar de alguna forma o preparar lo que son los márgenes de las hojas. Pueden establecer el área de trabajo, pueden decidir si se van a imprimir títulos o no y configurar la impresión. Otra barra es la barra fórmula, donde ustedes cuentan con un listado exhaustivo de todas las fórmulas que contiene Excel. Por ejemplo, fórmulas estadísticas. Todas estas son fórmulas que pueden llegar a utilizar. Esto lo veremos hoy en parte y también en la clase siguiente. En la sección datos tienen todo lo que es importación de datos, que lo veremos hoy, y también algo sobre transformación de datos. Revisar permite hacer revisión ortográfica y seguimiento de cambios, y también la protección de la hoja para que las hojas no sean modificadas por terceros. Vista nos permite modificar la forma en la que está estructurada las ventanas de Excel y lo que estamos viendo, o por ejemplo la inmovilización de columnas, de filas y columnas en tablas. Programador está oculto, pero ustedes lo pueden activar haciendo simplemente clic derecho, personalizar distintas opciones, y aquí pueden activar o desactivar la opción de programador. La ficha programador les permite trabajar con macros de Excel y acceder a Visual Basic, que es el entorno de programación para Excel. Luego tienen la barra de ayuda y soporte técnico, y barras específicas si es que utilizan software de terceros o software que desarrollaron mediante macros. Entonces, en primer lugar vamos a ver qué tipo de operaciones se pueden realizar con Excel. En primer lugar podemos realizar las operaciones tradicionales: suma, resta, multiplicación, división, potencias, y una multiplicación más que es la unión de texto o concatenación. Si ustedes quieren realizar una operación en Excel, tienen que siempre comenzar la celda. Cuando empiezan a cargar la información en la celda, tienen que comenzarla con un signo igual. También funciona un signo más, pero es preferible utilizar el signo igual, porque el signo igual no se confunde con el signo de un número o el valor de un número, sino que da a entender que estamos trabajando con una operación. Cuando quieren realizar, por ejemplo, una suma, simplemente pueden poner igual el primer número, el signo de suma y el segundo número, y cuando den Enter, todo el valor de la celda mostrará el resultado de esta operación. Por más que en la celda lo que en realidad estará cargado será la operación en sí. También pueden decidir si quieren operar directamente con números, como en este caso, o si quieren operar con referencia a celdas específicas de la hoja. Si ustedes tienen el número 45,8 almacenado en la celda C3, columna C, fila 3, y tienen el número 15,2 almacenado en la columna D, fila 3, ustedes pueden en otra celda cualquiera calcular esa suma escribiendo igual C3 más D3, la referencia a la fila 3 más la referencia de la celda C3 más la referencia a la celda D3. Lo mismo puede ocurrir con las restas, donde ustedes utilizan el signo menos, también entre los valores o entre las celdas. La multiplicación, para la multiplicación se utiliza el signo asterisco, también entre valores o entre referencias de celdas. Para la división se utiliza la barra. Para la potencia se utiliza este pequeño triangulito, que siempre hay que tener en cuenta que cada uno lo tendrá en su teclado dependiendo del idioma de su computadora, configurado de una forma diferente, pero hay que estar seguro de colocar la base de la potencia, luego colocar ese símbolo y apretar por lo menos la tecla espacio para estar seguro que el símbolo se inserta antes de poner el número de la potencia, el exponente. Fíjense que lo pueden utilizar con números base, con números tradicionales o con celdas de Excel. Y finalmente existe la función concatenar texto, que esa no es tan conocida, que
se puede realizar de dos maneras. Se puede realizar por medio de una función de Excel, como veremos a continuación, o se puede utilizar por medio de esta I inglesa. Concatenar texto lo que permite, texto y números, lo que permite es unir diferentes palabras o diferentes cadenas de texto en una cadena más grande. En este caso tenemos una cadena de texto, pino-bajo. Para que Excel entienda que esto es un texto y no es una fórmula o un número, hay que insertarlo entre comillas. Entonces, en este caso Excel está viendo que ustedes están escribiendo la palabra pino-bajo. A continuación colocan la I inglesa y eso significa unión. Y lo van a unir con el número 456. El resultado de esta operación será una palabra, un texto, que contendrá el valor pino-bajo 456. Excel va a tratar ese resultado como texto, porque no es un número puro, sino que está unido de alguna forma con elementos de texto. Esto mismo lo pueden también utilizar para generar unión entre celdas. En este caso, supongamos que queremos generar un código de sitio o un código de lote o lo que sea. Puede ser que en A3 tenemos la palabra pino y en B3 tenemos el número 456. Entonces, si queremos generar un código, escribimos A3, ponemos la I inglesa, luego ponemos entre comillas el separador que queremos utilizar, porque en estos casos está bueno que el código no se pegue directamente a la palabra, el número de la palabra, sino que haya un pequeño separador, como vimos en el caso anterior. Luego ponemos nuevamente la I inglesa y ponemos la referencia a la última celda. De esa forma esto nos dará como resultado un texto que podrá utilizarse como código de identificación de una fila. Todas estas operaciones pueden combinarse a su vez. Y acá es interesante analizar de qué forma Excel va a interpretar una operación combinada. En este caso, por ejemplo, estamos analizando cómo sería la fórmula para el cálculo de un cilindro o si no de un cono trunco. Empezamos con el signo igual, luego tenemos el valor de pi cargado a mano, 3, 14, 16, por, hay paréntesis porque para abrir, o sea, se abren dos paréntesis para poder ordenar las operaciones. Luego ahí está la referencia a la celda 2 elevada al cuadrado, más la celda B2 elevada al cuadrado. Se cierra un paréntesis para indicar que esto tiene que calcularse primero. Luego se lo divide por 2, justamente para calcular el promedio de esas secciones. Se cierra un segundo paréntesis, luego se multiplica por C2, donde por ejemplo podría estar el largo de la pieza que estamos calculando. Y se divide todo el resultado por 4. Y de esa forma se llega al cálculo de un volumen. En este caso tengan en cuenta que Excel analiza, así en el orden en el que se lo expliqué, analiza de izquierda a derecha, en general, y primero, dentro de un paréntesis donde tiene que realizar una operación, primero analiza las potencias, luego analiza los productos y finalmente analiza las sumas. En este caso él va a calcular la potencia de A al cuadrado, luego va a calcular la potencia de B al cuadrado y recién ahí va a sumar los dos resultados. No va a estar, por ejemplo, sumando el 2 más B2 y luego tratando de hacer las potencias. Una vez que tenga estos resultados que están dentro del paréntesis, resolvió el paréntesis y ahora efectúa la división. A partir de ahí va a tener un resultado nuevamente dentro de un paréntesis y va a volver a evaluar desde izquierda a derecha la operación. Este resultado ya va a poder multiplicarlo por 3,14, va a poder multiplicarlo por C2 y finalmente va a poder dividir todo eso por D4 o por 4. De esta forma vimos cómo se podía operar con operaciones sencillas como la que darían con cualquier calculadora. Pero Excel también tiene la posibilidad de utilizar fórmulas. Fórmulas que están autocontenidas en el software o fórmulas que podemos llegar a desarrollar en algún momento nosotros. Acá van a ver el ejemplo de algunas de las fórmulas disponibles, las veremos más en profundidad en las próximas clases, pero la idea es que puedan ver la forma en que se estructuran estas fórmulas. Siempre que se quiere utilizar una fórmula o una función de Excel, hay que empezar con el signo igual, justamente para indicar que no estamos ingresando un número, sino que estamos ingresando una función. Luego, cada fórmula o función tiene un nombre clave, una palabra clave que la denomina. Por ejemplo, seno es para calcular el seno, redondear más es justamente para redondear números, es para concatenar texto, suma producto es para realizar la suma del producto de dos campos de celdas. A continuación del nombre de la función se abre un paréntesis y se indican todos los argumentos necesarios. En este caso, la función seno solo necesita un argumento. Ese argumento es el ángulo en radianes para el que queremos calcular el seno. Es importante aclarar que cuando hablemos de ángulos en Excel, siempre estaremos hablando en radianes. Luego finalmente se cierra el paréntesis y por ejemplo se presiona Enter y de esa forma se calcula el resultado de esa función. Otra fórmula, por ejemplo, podría ser redondear más, que lo que hace es quitarle decimales a un número. Y en este caso redondear más en un único argumento, que es el número que queremos quitarle decimales.
Otra función útil, por ejemplo, es la función exp, que lo que hace es elevar e elevado a lo que esté dentro del paréntesis. Y en este caso, fíjense que lo que tenemos dentro del paréntesis no es un único número, sino que es el resultado de una operación, como vimos en la filmina anterior. También existe la función suma, que lo que hace es sumar un conjunto de valores. En este caso estamos sumando el valor de la celda 3, más el valor de la celda B3, más el valor de la celda C5, más todos los valores que están contenidos entre la celda D6 y la celda F6. La celda D6, la celda E6, la celda F6. Y también podemos llegar a tener, por ejemplo, una combinación de varias funciones, como en el ejemplo que ven en la parte inferior, donde tenemos la función redondear para quitarle decimales al resultado, que tiene dos argumentos. El primer argumento es toda una función, luego viene un punto y coma para indicar que pasamos al segundo argumento, y el segundo argumento es el número de decimales que queremos conservar. Ahora, en el primer argumento van a ver que hay un resultado de una operación entre funciones. La función tangente, la función radianes, un ángulo, todo el resultado de tangente y radianes por una distancia, más todo ese resultado, más otro término, donde empezamos con un menos 1 para hacer un cambio de signo y luego nuevamente hacemos la tangente de un ángulo en radianes. Y lo multiplicamos por otro número. Todo esto se va a procesar, se va a ir operando hasta llegar a tener un único valor y ese valor se va a redondear dejando únicamente dos decimales. Es importante que puedan leer las fórmulas de Excel y que puedan interpretar de qué forma de Excel ustedes están construyendo en Excel las distintas fórmulas y cómo se operará en cada caso. Ahora vamos a ver los diferentes programas que podemos utilizar para trabajar con planillas de cálculo. Microsoft Excel es el software que ustedes seguramente más conocen. Está disponible desde la década del 80 y hasta actualmente en las últimas versiones. Generalmente van a ver instaladas en los ambientes de trabajo o en la facultad la versión 2003, que es la más antigua que todo el mundo conocemos en las máquinas que están disponibles hoy en día y que por ejemplo no puede trabajar con los formatos de archivo de las versiones modernas. También van a ver la versión 2007, que es la que está instalada en muchas máquinas de la sala de cómputo. Luego la versión 2010, la versión 2013, la versión 2016, la versión 2019. Y hoy en día una versión nueva que se llama Microsoft 365, que está disponible tanto para escritorio como para la web, de forma como software que trabaja en la nube. Otra alternativa es LibreOffice, LibreOffice Calc. Es un paquete de software libre que te permite trabajar. En general, LibreOffice contiene todos los software ofimáticos. LibreOffice Calc es únicamente un programa para planilla de cálculos. Está disponible desde el 2010 y fue evolucionando hasta la versión 7 hoy en día en el 2021. En el momento en el que llegó a obtener una compatibilidad muy buena con lo que son Microsoft Excel, sus funciones y sus tipos de archivos. Y también desde el 2010 en adelante fue evolucionando Google Sheets, que es la planilla de cálculo de Google que permite trabajar únicamente en la nube, pero que tienen el gran potencial de que pueden trabajar de forma colaborativa. Una serie de personas pueden conectarse a la misma planilla compartida en la web y cada uno puede operar al mismo tiempo sobre la misma planilla y las otras personas van a ver celdas coloreadas donde esté trabajando cada uno de sus compañeros. Esta es una forma muy útil de trabajar y avanzar rápidamente en la elaboración de proyectos donde muchas personas tienen que trabajar sobre un mismo archivo. Aparte de estas tres suites principales, existen otras suites que podrán llegar a ver instaladas en distintos sistemas, como la suite WPS, que es un clon de Microsoft Excel, la suite OpenOffice, que es la versión anterior a LibreOffice, pero que desde que la adquirió la empresa Apache, detuvo su desarrollo y por eso se bifurcó y hoy en día existe la versión LibreOffice, que es la que continúa su desarrollo. Caligra, que es un software específico para planillas de cálculo. eWorks, que es el software de planilla de cálculo líder dentro de lo que es el ambiente de Apple en el Mac. ThinkFree y OnlyOffice, que también son diferentes software clónicos similares a Microsoft Excel. Al analizar estos diferentes software tenemos que tener en cuenta los tipos de archivos que manejan. A la izquierda verán los tipos de archivos nativos de Microsoft Excel. Antes del 2013 o hasta el 2013 se trabajaba con los archivos de extensión XLS, que estaban guardados de alguna forma dentro de un formato propietario de Microsoft que no seguía un estándar internacional. Luego, a partir del 2007, Microsoft se actualizó y generó el archivo XLSX, que pasa a cumplir un estándar internacional de almacenamiento de datos dentro de lo que son el estándar XML de almacenamiento de información por medio de etiquetas. Toda su familia de archivos hoy en día se actualizó a ese estándar y por eso contiene al final una X que denota ese cambio. Eso
En la práctica ustedes no van a ver una diferencia, pero si en un momento tienen que reparar un archivo o analizar la estructura del archivo, van a poder llegar a comprender la forma en la que está estructurado y ver la manera en la que se estructura como etiquetas el contenido. Los principales archivos entonces son el XLS para Excel anteriores a 2003 y el XLSX para Excel 2007 en adelante. Estas son planillas de cálculo, donde cada planilla contiene varias hojas y cada hoja contiene miles de celdas. Por otro lado existe el archivo plantilla de Excel. Ustedes cuando guardan una hoja de cálculo pueden guardarla como plantilla, y esos archivos van a tener un comportamiento interesante. Cuando ustedes quieran crear una nueva hoja de cálculo con el mismo formato de la anterior que estaban utilizando, guardan la hoja como plantilla, y cuando la abren como plantilla, en lugar de abrir la plantilla, van a estar creando un archivo nuevo con esa misma estructura. Eso es muy práctico cuando ustedes configuran, por ejemplo, un archivo con una serie de cálculos y un formato específico, y lo quieren utilizar luego muchas veces para diferentes fines. Lo pueden guardar como plantilla y luego cada vez que lo abran van a estar creando un archivo nuevo con esa misma estructura. También existen las hojas terminadas en XLSM, que son archivos de Excel que además de contener todos los datos de una planilla de Excel común o de un libro de Excel, también guardan las macros, que son el código de programación que el usuario puede llegar a crear cuando desea construir funciones propias nuevas o rutinas nuevas que le ayudan al cálculo. Estas funciones o rutinas no se van a guardar de forma automática en un archivo de Excel tradicional, sino que tienen que ser guardadas en un archivo de Excel con terminación M. Estos son los formatos de archivo nativos de Microsoft Excel. Y también existe un estándar internacional de almacenamiento de información que se llama el estándar Open Document, que permite el almacenamiento de información accesible para diferentes tipos de programas. Bajo este estándar trabaja LibreOffice, OpenOffice y otros software libres. Y actualmente Microsoft Excel es capaz de abrir este estándar, archivos de este estándar con terminación ODS o OTS. Y a su vez el software libre puede también abrir los archivos de Excel, pero preferiblemente los archivos que cumplen también de este estándar. Entonces, en la actualidad, con el nivel de compatibilidad que hay, ustedes van a poder trabajar con Excel o con LibreOffice de forma prácticamente indistinta, guardando cualquiera de los dos formatos de archivos. Pero recuerden que Excel prefiere los formatos propios y LibreOffice prefiere trabajar con estos formatos libres. Luego, cuando quieren intercambiar información con otro software, por ejemplo con software estadístico específico como R o como Infostat, muchas veces no conviene intercambiar la información por medio del archivo de Excel, sino que conviene exportar la información que queremos procesar en otro software mediante algunos archivos específicos para importación y exportación de datos. Estos archivos generalmente son el texto separado por comas, o CSV, con terminación CSV, que es un archivo de texto donde van a ver los títulos de las columnas como títulos separados por comas y los datos como datos separados por comas. En el caso de que el número decimal sea, que el separador decimal sea un punto. Y en el caso de que el separador decimal sea una coma, los datos estarán con los separadores decimales con comas y separados un dato del otro con puntos y comas. Otro formato de almacenamiento de archivos es el formato de texto plano en archivos .txt tradicionales, donde en general la separación no es por comas sino es por tabulaciones. La tabulación ustedes la tienen en el teclado y es como una especie de un conjunto de espacios, uno o dos espacios juntos, y la tabulación de alguna forma permite ordenar los datos en columnas. Entonces un archivo de texto separado por tabulaciones, verán que los datos están encolumnados, los datos están presentados con la primera fila correspondiente a los títulos y de ahí en adelante cada fila correspondiente a una fila de la hoja de Excel, pero como separador en lugar de una coma hay una pequeña tabulación. Eso va a ser importante al momento de hacer importación de datos porque van a tener que conocer de qué forma está estructurado cada archivo. Otra forma de exportar la información es como archivo separado por etiquetas XML o como archivo de base de datos. Entonces, empezando a ver la funcionalidad del software, veremos cómo importar datos desde otra planilla. Para esto podemos utilizar la función copiar y pegar, o podemos utilizar la función copiar y pegar especial si es que queremos únicamente conservar fórmulas o únicamente conservar formatos, o solo conservar los números sin fórmula ni formato. Con la función pegado especial podemos pegar solo los valores que estamos copiando, podemos pegar solo las fórmulas, solo el formato, o podemos llegar a transponer celdas, que transponer significa convertir las filas en columnas y las columnas en filas. Veamos a continuación un ejemplo trabajando con los datos que tienen el aula virtual como ejemplo. Acá tenemos una versión de Excel abierta. Vamos a ver en la carpeta que tenemos acá
dos archivos comprimidos que son los que ustedes tienen en el aula virtual para esta clase. El primero son los ejemplos que utilizamos en la presentación y el segundo son los datos que vamos a utilizar al final de la clase en el ejercicio. La carpeta ejemplos de presentación contiene diferentes archivos que vamos a utilizar a lo largo de la presentación para poder probar diferentes cosas. Probemos, por ejemplo, abrir, cualquier ejemplo. Vamos a ver uno cualquiera. Este ejemplo pegado especial, que sería el que estaríamos utilizando en este ejercicio. Lo abrimos y veremos que tenemos una tabla con diferentes formatos. Esta tabla tiene una serie de columnas. Fíjense que con esto yo seleccionando para esto les muestro ahora para que vayan viendo las distintas funciones que tiene el software. Si ustedes se mueven con la rueda del mouse pueden moverse entre filas y columnas. Si utilizan la barra acá pueden moverse entre columnas. Si utilizan esta barra pueden moverse entre filas. Si ustedes cliquean en la letra que indica las columnas y arrastran hacia el costado pueden seleccionar distintas columnas. Si ustedes cliquean en las filas y arrastran hacia abajo pueden seleccionar diferentes filas. Si ustedes cliquean acá en la esquina van a seleccionar todas las filas y las columnas de la hoja. Yo fíjense que en este caso no puedo leer bien el texto de los títulos, entonces cliqueo sobre las columnas, selecciono todo y hago doble clic en cualquiera de los separadores que están. Fíjense cómo el cursor cambia en el separador. Hago doble clic en alguno de esos separadores y automáticamente Excel formatea las columnas para que tengan el ancho necesario para poder leer bien el texto. Fíjense que la primera columna corresponde a un lote, la segunda columna indica una especie, la tercera tiene un momento del año, un mes, luego tenemos valores de producción, luego hay porcentaje de pérdidas y finalmente tenemos una producción final. Fíjense que los datos de producción están indicados como números enteros, estos son toneladas, pero no corresponden a un número sino que corresponden a una fórmula cargada dentro de una planilla. Supongamos que nosotros tenemos una nueva hoja. Crear una nueva hoja se hace mediante el signo más acá abajo en la parte inferior de la barra. Creo una nueva hoja, le cambio el nombre. Para cambiar el nombre hago doble clic sobre el nombre y ahora pongo un nombre nuevo. Y supongamos que yo quiero traer estos datos a la nueva hoja. Una opción es seleccionar los datos con el mouse, de esta forma. Hacer clic derecho y hacer clic en copiar. O la combinación de teclado Control C, que hace exactamente lo mismo, Control C copia. Luego vengo a la nueva hoja y elijo el lugar donde quiero pegar los datos. Podría ser en el mismo lugar o podría ser en un lugar diferente. Vamos a usar un lugar diferente. Elijo una celda en la que quiero pegar, hago clic derecho y pongo pegar, que es justamente este portapapeles que ven acá. O puedo hacer clic donde quiero pegar y puedo apretar Control B. En este caso tuve un error, voy a repetir el paso. Voy a copiar acá, voy a hacer clic donde quiero pegar y apretar Control B. Y acá mis datos se pegaron de la misma forma que con el clic derecho. Van a ver que la fórmula sigue siendo una fórmula y que sigue habiendo formato. Ahora podría ser que yo no quiero pegar los datos con formato, quiero pegar únicamente los números puros, sin fórmulas, que los números que los resultados de la fórmula ya se transformen en números y que el formato desaparezca. Ahora voy a deshacer esto con el clic acá en la flecha de deshacer para hacer la prueba de pegarlos sin formato. Vengo nuevamente a la hoja lateral, hago copiar. Vengo a la hoja nueva, elijo el lugar donde quiero pegar, en este caso en A1. Hago clic derecho y acá donde dice pegado especial, elijo la opción que dice solo valores, pegar valores, solo valores. Fíjense como ya en la vista previa me está mostrando que se van a pegar únicamente los números y el texto, pero sin ningún tipo de formato. Observen como en las últimas filas, acá en la barra del cálculo de la fórmula, ya no ven una fórmula, sino que ven únicamente un valor. Nuevamente puedo ajustar el ancho de las columnas y a partir de acá ya tengo valores puros para poder hacer cálculos. Otra opción sería, por ejemplo, pegar solamente el formato. Vengo a la hoja anterior, vuelvo a copiar. Vengo acá y pego únicamente el formato porque yo quiero utilizar ese formato para cargar números diferentes. Entonces, fíjense que hay una barra flotante que aparece donde ustedes pueden elegir opciones sin que se vea la barra completa.
únicamente formato. Y fíjense que se pegó el color de las columnas, y el color de la primera fila y el color de algunos bloques de celdas, y incluso el tipo de celda. Fíjense que yo escribo texto, la negrita aparece sola. Se pegó el formato, pero no se pegó el texto. Estas son las dos principales formas que tienen de pegar: pegado sencillo y pegado especial. Supongamos que yo quiero borrar estas columnas ahora, puedo seleccionar las columnas que quiero borrar, hacer clic derecho en el encabezado y poner eliminar. Y de esa forma se eliminarán las columnas con los datos. Otro pegado interesante puede ser el pegado transponiendo, que nos va a transformar las columnas en filas y las filas en columnas. Copio los datos, hago clic derecho, pegado especial, y acá existe la opción transponer. Fíjense cómo las columnas pasan a ser filas y las filas pasan a ser columnas. Esto es muy útil cuando en algún caso tienen que transformar información. Cuando buscamos información en internet, muchas veces accedemos a bases de datos, como por ejemplo la base de datos de los ministerios nacionales, en este caso la del Ministerio de Agricultura. Si ustedes ingresan a esta web, datos.magip.gov.ar/dataset/estimaciones agrícolas, van a poder acceder a datos agrícolas estadísticos, a estadísticas de superficie plantada, de volumen de producción, de cultivos a nivel nacional. Y en este caso, desde ahí descargué un archivo con las estadísticas históricas, por ejemplo, fíjense que desde 1969, de la superficie plantada, sembrada y cosechada para diferentes cultivos a nivel nacional, por provincia y municipio. Esta base de datos es muy potente, tiene muchísima información y bueno, ahora deberíamos poder analizarla. Fíjense que al momento de descargar, lo que yo descargué fue un archivo .csv. No me permitió descargar un archivo Excel, me dejó únicamente descargar este archivo. Este es un archivo de texto separado por comas. Fíjense que al abrirlo con un editor de texto vemos una estructura de este estilo. Una ID de provincia, un nombre de provincia, una ID de departamento, un nombre de departamento, etc. Todas las dos primeras filas del archivo son en realidad una única fila y tienen todos los títulos. Pero fíjense que el separador es una pequeña coma. Luego van a ver una fila de datos para cada fila de datos del archivo, pero todos los valores están separados por comas. Y así hasta el fin del archivo. Vamos a pasar ahora a observar eso, para que puedan darse cuenta de cómo está estructurado el archivo. Vamos a cerrar Excel. El archivo que descargamos está acá, estimaciones de datos agrícolas. Fíjense cómo pesa 9 megas, es un peso muy importante por un archivo de datos puro. Si hacemos clic derecho y ponemos abrir con y elegimos bloc de notas, podremos ver la estructura real del archivo. Fíjense cómo están los nombres de los distintos campos separados por comas y los valores de los datos separados también por comas. En este caso los datos no tienen unidades decimales, por lo que no vemos un punto decimal en ningún momento. Simplemente vemos comas que separan valores enteros y texto. Este archivo realmente tiene muchísimas filas. Podríamos intentar abrirlo simplemente con un doble clic y quizás Excel lo abre. En distintas computadoras, dependiendo de cómo están formateadas, van a ver que Excel lo va a abrir o van a ver que Excel no lo va a abrir, dependiendo del resultado. Pero no es la forma correcta, porque justamente van a encontrar resultados muy dispares. La forma correcta es venir a Excel, venir a la ficha datos y poner abrir desde texto o desde CSV. Hacen clic acá. Ahora la ventana que van a ver, a continuación va a cambiar mucho dependiendo de cada versión que esté utilizando. Elijo el primer archivo, el archivo CSV, el que dice estimaciones agrícolas 2020-08, y le pongo a importar. En Excel 2007, en Excel 2010, en Excel 2013, van a ver una ficha diferente a esta. Van a ver una ficha donde tienen que indicar el tipo de separador. Si el separador es un espacio, si el texto está organizado en columnas o si el texto está separado por comas. Una vez que indican, porque saben que está separado por comas, una vez que indican separado por comas, o por delimitador, se les abre otra ventana donde tienen que indicar si el delimitador es una coma, si es un punto, si es una barra o si es un delimitador personalizado. En este caso sabemos que el delimitador es una coma, entonces ustedes indicarían eso. Si no indicaran eso, indicaran por ejemplo que es un punto y coma, algo erróneo, van a ver que el texto se les autoformatea mal. Cada fila termina en una única celda. Entonces ustedes tienen que ir probando hasta encontrar un signo igual, tampoco es,
un tabulador tampoco es. Tienen que ir buscando hasta que encuentren uno que les permita formatear bien el texto. En este caso van a ver que lo correcto es una coma. Una vez que eso está correcto, ponen aceptar, ponen siguiente, finalizar, o en este caso cargar. Justamente Office 2019 es el único software que tiene una estructura distinta. Y los datos se van a insertar con formato ya de tabla. A su vez, en Office 2019 va a quedar acá construida una conexión autoactualizable. Si alguien modificara o si ustedes modificaran ese archivo de texto, el Excel se va a modificar automáticamente. Si ustedes quieren que eso sea así, lo dejan así como está. Si ustedes no quieren eso, hacen clic derecho acá en la conexión y ponen eliminar. Y eso no elimina los datos, pero sí rompe la conexión entre los datos que están viendo y el archivo de origen. Y si no quieren este formato específico, pueden seleccionar toda la tabla y pueden hacer como hicimos anteriormente, copiar y pegar como dato. Ahora fíjense que esta tabla es muy grande. Si ustedes mueven la barra acá, van a ver que tiene 143.000 filas. Acá es prácticamente imposible seleccionar con el mouse y arrastrar hasta el fondo de la hoja para ubicar todas las celdas. Tenemos que aplicar un truco para poder seleccionar filas y columnas. Una opción, si queremos seleccionar todo este contenido, es seleccionar únicamente las columnas de esta forma. Y si quisiéramos pegar una hoja nueva sin formato, hacemos clic derecho, ponemos copiar, venimos a la hoja nueva, clic derecho, pegar solo valores. Y bueno, tenemos las 140.000 filas ya sin el formato, solamente con los valores. Otra opción para seleccionar filas y columnas rápidamente es seleccionar con el teclado ya, hacer clic en una celda y luego moverse con la flecha del teclado. Llegar a la primera fila que queremos, a la primera celda que queremos, apretar Control y apretar Shift, que es la tecla Shift, es la tecla de mayúsculas, Control y mayúsculas al mismo tiempo, y con la tecla que va hacia la izquierda, la flecha derecha, movernos hacia la derecha de la tabla, y luego con la flecha de abajo, movernos hacia abajo. De esta forma podemos seleccionar todo el rango que contiene los datos, desde la celda A1 hasta la celda K 143.631. Copiamos los datos con control C, venimos a la hoja nueva y por ejemplo los pegamos con pegar valores. Y fíjese que el resultado fue el mismo. Les conviene aprender a manejarse con la selección con el teclado porque les va a ahorrar mucho tiempo en lugar de utilizar el mouse para todo. Fíjense nuevamente, me paro en cualquier celda, con control y la flecha voy hacia arriba, con control y la flecha derecha voy hacia la derecha, luego aprieto Shift sin despegar control, me voy a la izquierda, me voy abajo y tengo seleccionado el rango completo. Veamos ahora qué ocurre con el texto separado por tabulaciones. Este Excel que teníamos lo cerramos. No guardo nada, ustedes pueden guardar el resultado si quieren. Acá tienen otro archivo que es el mismo, son los mismos datos, pero organizados como un archivo separado por tabulaciones. Nuevamente hagamos clic en abrir con bloc de notas para ver su estructura. Y van a ver que la primera fila de títulos y el resto de las filas están separadas como por un espacio. Si ustedes pintan esto van a ver que no es un espacio, es un único espacio grande en lugar de muchos espacios construidos con la barra de espacio. Si ustedes borran uno de estos espacios y hacen un espacio con la barra espaciadora, van a ver que no pueden llegar con un único espacio a llegar a generar todo el lugar, toda la separación. Ahora, si ustedes aprietan la barra de tabulación, la que está arriba de bloquear mayúscula, van a ver que pueden desplazar todo el texto una tabulación. Esto es un texto separado por tabuladores. ¿Cómo cargamos esto en Excel? Igualmente de la misma forma que en el anterior. Venimos a Excel, archivo nuevo, venimos a datos, cargar desde texto, buscamos la carpeta en la que tenemos el texto, y buscamos el archivo que dice en este caso tabulación. En Office 2019 el proceso es más automático, en la versión anterior no, en la versión anterior tienen que seleccionar textos con separador, y en la segunda ficha que en la que va a aparecerles tienen que seleccionar el tipo de separador. Quizás estaba establecido coma como anteriormente, pero van a ver que coma en este caso no funciona, porque el separador es un tabulador. Tienen que elegir tabulador. Y en este caso van a ver nuevamente que el texto se formatea bien, seleccionan cargar,
y ya van a ver los datos importados. 143.630 filas. Entonces esta es la forma equivalente de trabajar con un texto separado por tabuladores. Y finalmente existe una forma de enlazar tablas que están disponibles en la web. Si ustedes encuentran una página web que tiene una tabla con datos y quieren importar esa tabla directamente, pueden hacer clic en importar desde la web, pueden insertar la URL durante el proceso de importación, la URL de la página que están queriendo importar, y si tienen suerte y si la página está bien formateada, van a poder ver una tabla de este estilo y van a poder ver la opción de cargar los datos. Esta función solo está disponible en Office 2019. Finalmente van a ver que la tabla se carga con este formato de tabla y que ahí queda establecida una conexión entre la página web que tiene los datos y la tabla de datos, de forma tal que si en internet se actualizan los datos, también se actualizarán acá en el Excel. Eso puede llegar a ser interesante si ustedes están conectados a una base de datos que se actualiza generalmente como una base de precios o una lista de precios. Ahora veremos una herramienta interesante que tiene Excel, que es la opción de fragmentar cadenas de texto. Muchas veces ustedes van a recibir desde el campo, desde algún proveedor de información, desde alguna máquina, archivos de Excel o archivos CSV que tienen columnas con este formato. Columnas en las que por alguna razón se interconectó, se unió información de diferentes campos en un único campo de texto. En este caso, tenemos una columna que se llama lote, pero si pueden ver, cada lote tiene un nombre característico, San Cristóbal, San Justo. Luego tiene un guión bajo y tiene un año, tiene un guión bajo y tiene un número, que en este caso bien podría ser el nombre del campo, el año de plantación y el número de material, o el ID de material. Y ustedes puede ser que quieran utilizar esto de otra forma, puede ser que quieran utilizar el nombre del campo por separado, puede ser que quieran utilizar el año de plantación como una fecha para poder calcular cuál es la edad actual de esa plantación, y puede ser que quieran utilizar el nombre del material como un índice para buscar información después. De esta forma, así como está cargado en este momento, los datos no les sirven, necesitan transformarlos en otra cosa. Veamos esto con un ejemplo en base a los archivos que les pasamos en el aula virtual. Nuevamente cerramos eliminamos simplemente esta hoja de Excel en la que estábamos trabajando. Clic derecho en la ficha de la hoja, eliminar. Y nos quedamos acá con la hoja en blanco. Nos vamos al archivo, a la carpeta donde tenemos los ejemplos. Y acá tenemos un ejemplo que se llama ejemplo separar texto, que es ese ejemplo que vimos en el PowerPoint. Lo abrimos y vemos que tenemos una columna con estos códigos de campo, año y material, especie, mezclado o interconectado mediante un separador guión bajo. Nosotros queremos transformar esto en tres columnas, una con el campo, una con el año y la otra con el material. Y queremos que los guiones bajos desaparezcan. Entonces lo que hacemos es seleccionar las celdas que queremos procesar. Venimos después al menú datos. No hay menú datos. Sí, el menú datos. Venimos al menú datos y acá tenemos la función texto en columnas. Texto en columnas tiene una pequeña explicación, dice, divide el contenido de la columna de texto en varias columnas. Hacemos clic en esa herramienta y acá van a ver algo muy similar a la ventana de importación de datos que vieron anteriormente los que utilizaron versiones anteriores a 2019. ¿Qué elegimos? ¿Ancho fijo o delimitador? En este caso sabemos que tenemos un delimitador que es el guión bajo, entonces definimos delimitador. Damos siguiente y tenemos que decir cuál es el delimitador. Fíjense que la tabulación no es el delimitador porque no hace nada, la activamos o la desactivamos y no vemos resultado. El punto y coma tampoco es el delimitador. El espacio parece el delimitador, pero no lo es, porque hay un espacio entre San Justo y San Lorenzo, pero no hay un espacio en Cristóbal. Si ponemos espacio como delimitador, lo que vamos a estar separando son San de Lorenzo y el resto del código, o San de Justo y el resto del código. En nuestro separador es en realidad un separador personalizado. Seleccionamos otros y lo escribimos. Escribimos un guión bajo. Fíjense que automáticamente se separan los datos y pasamos a tener el campo, el año y el material como columnas separadas. Hacemos clic en siguiente. Acá vamos a hacer clic en finalizar sin pensar mucho, pero en realidad lo que nos está diciendo es cómo vamos a formatear esto. Si lo vamos a formatear como texto, si lo vamos a formatear como número. En general las opciones predefinidas funcionan bien.
Y fíjense cómo se autodividieron esas celdas en 3 columnas nuevas, donde ahora podemos sí poner los títulos que necesitemos. Podemos copiar y pegar el título para poder recuperar el formato. Y ahora podemos modificarlo para cambiar el nombre de cada una de las columnas. De esta forma reaprovechamos la información que nos estaban pasando sin tener que tipearla nuevamente a mano. Un dato interesante, fíjense cómo los números se orientan en el margen derecho y cómo todo el texto se orienta en el margen izquierdo de forma general, de forma automática. Luego uno puede acá cambiar esa orientación y poner todo centrado, o puede poner todo a la derecha o todo a la izquierda, pero de forma predefinida el texto se orienta de una forma diferente que los números. Voy a poner todo centrado. Y ahora vamos a ver el ejemplo contrario. Ustedes tienen esto, pero quieren crear un ID similar al que estaban viendo anteriormente porque lo necesitan para algo. Solamente que en lugar de utilizar el guión bajo, vamos a utilizar la barra como separador. Simplemente por poner un ejemplo. Acá, por ejemplo, creamos una columna que se va a llamar ID y necesitamos transformar eso que vimos anteriormente en un ID que diga que esté conformado como San Cristóbal barra 2016 barra H256. Vamos a verlo de dos formas diferentes. Hay dos formas diferentes de hacer esto. La primera es con el operador de concatenar que vimos al principio, la I inglesa. Ponemos un signo igual, hacemos clic en la primera palabra, Cristóbal, en la celda A2. Fíjense que se establece la referencia de la celda. Luego colocamos una I inglesa. Y a continuación tenemos que colocar el separador. Pero no podemos colocar la barra directamente porque la barra no es texto, la barra es un operador. Y lo que vamos a obtener va a ser un error. Tenemos que colocar una comilla, la barra y otra comilla para indicarle a Excel que esa barra forma parte de una cadena de texto. Luego ponemos otra I inglesa y seleccionamos el año. Luego nuevamente una I inglesa. Siempre tiene que haber una I entre cada cosa que queremos unir. Una I inglesa y otra barra, comillas, barra, comillas, la I inglesa y finalmente el material. De esta forma vamos a leer lo que Excel va a hacer para poder entenderlo. Excel va a tomar el valor de A2, luego le va a unir una barra, luego va a unir el valor de B2, luego va a unir una barra y luego va a unir el valor de C2. Demos Enter y vemos qué pasa. Obtenemos nuestro código concatenado de la forma en que lo queríamos. Esa es una forma. La otra forma es con la función concatenar. Si ponemos signo igual, escribimos concat o concatenar. Tenemos una o varias opciones. Concatenar es la más tradicional que van a encontrar en cualquier Excel. Hacemos doble clic en la función o la escribimos completa. Y esta función tiene varios argumentos. Tiene un conjunto de argumentos. El primero es la primera celda que queremos unir. Ponemos un punto y coma para separar ese argumento de los demás. Y el segundo argumento va a ser lo siguiente que queremos unir. Pero nosotros queremos unir el separador. Entonces ponemos comilla, barra, comillas, punto y coma. La siguiente celda que queremos unir, punto y coma, comilla, barra, comillas, punto y coma. La tercera celda que queremos unir. Y acá vamos a ver cómo obtenemos el mismo resultado. Entonces con el operador de unión o con el separador vamos a obtener el mismo resultado. Y finalmente vamos a hacer una prueba más donde vamos a utilizar un separador personalizado. Vamos a establecer una columna acá donde nosotros definiremos un separador personalizado. Por ejemplo, queremos utilizar el símbolo más. Si ponemos el símbolo más solo no va a funcionar porque nos va a tomar como símbolo, como operación. Sí, vamos a ponerlo solo y veamos qué pasa. Quizás funcione. Para completar esto en toda la celda podemos seleccionarla acá en la esquina y arrastrar hacia abajo. Y van a ver que eso se completa. Entonces la tercera opción sería igual concatenar, abro paréntesis, selecciono la primera celda, Cristóbal, punto y coma, selecciono el separador, punto y coma, selecciono la segunda celda, punto y coma, selecciono el separador, punto y coma, y selecciono la última celda. Cierro la fórmula y doy Enter. Y fíjense cómo funcionó. Nos separó San Cristóbal con el nuevo separador que queríamos.
Podemos arrastrarlo a los demás y veamos el resultado en los otros casos. Acá están viendo un error que se dio en mi Excel debido a una configuración que yo tengo, y va a ser un buen ejemplo para poder ver qué es lo que ocurre. Fíjense que no tiene sentido lo que está pasando. San Justo no es Cristóbal. Acá, de alguna forma, al arrastrar se arrastró el único valor. Cuando vean eso, cuando vean, por ejemplo, que ustedes tienen, vamos a hacer una pequeña operación, 4 y 4, y acá hacen 4 por 4 y obtienen 16, pero luego viene el 4 y lo transforman en un 5, y el otro 4 lo transforman en un 5, y ese 16 no cambia automáticamente. Ustedes tienen que darse cuenta que lo que no está funcionando es el sistema de cálculo dentro de Excel, el autocálculo de las celdas. Lo que tienen que venir a ver en ese caso, antes de continuar, por ejemplo, trabajando en un examen y que todos los datos no se calculen, es venir a la ficha datos, venir a la ficha fórmulas, y en fórmulas, acá en la última parte de la barra van a ver tres opciones: calcular toda la hoja, que autocalcula todas las celdas; calcular ahora la hoja una vez; y si no, venir acá a opción de cálculo, y fíjense que está puesto en manual. Porque cargamos datos muy grandes o porque teníamos algo configurado de esa forma, puede ser que nuestro Excel quede configurado en manual. Es importante que Excel siempre esté configurado en automático para que todos los cálculos se actualicen cada vez que se realiza un nuevo cálculo en alguna celda. De esa forma vamos a estar seguros de que toda nuestra hoja va a estar bien calculada. Fíjense que al activar el cálculo automático, automáticamente se corrigieron estas celdas que ahora están bien calculadas. La concatenación está correcta y ahora mi celda de verificación acá también está correcta. Eso estuvo bueno para poder mostrarles ese error típico que nos puede complicar la vida. Fíjense que yo al utilizar una celda determinada para el separador, yo ahora puedo modificar sin problema el separador por otro. Supongamos que quiero usar el signo peso, ahora el código tiene un separador peso. Supongamos que quiero usar el guión bajo, ahora el código está separado por guiones bajos. Esa es la ventaja de utilizar un separador en una celda determinada y no simplemente incrustado dentro de la fórmula, como en este caso. Entonces vimos cómo se fragmentan cadenas de texto y vimos también cómo se puede concatenar variables para generar un nuevo identificador. Ahora veamos de qué forma se puede trabajar para buscar datos alojados en otra tabla. Tenemos una tabla en una hoja, tenemos otra tabla en otra hoja, o en la misma hoja incluso, pero queremos buscar datos de una en otra. Para eso tenemos también un Excel especial donde podemos realizar el ejercicio. Cerramos este que teníamos acá, abierto. Yo no guardo los resultados, ustedes si quieren pueden guardarlo. Cierro también este otro. Y acá tenemos uno que se llama ejemplo buscar B. Si lo abren van a ver un archivo Excel con dos hojas. Una hoja rodales y una hoja parcelas. Esto tiene una lógica que nos va a servir al momento de calcular ahora. En rodal tenemos rodales forestales. Tenemos diferentes rodales forestales. Para cada rodal hay una parcela diferente. Fíjense que el rodal E14 tiene 5 parcelas, el rodal E29 tiene 3 parcelas, o sea que cada rodal tiene varias parcelas. En cada parcela hubo una serie de árboles, en este caso lo tenemos puesto como cuenta, pero son árboles, 19 árboles, 17 árboles, 21 árboles, que tienen un DAM medio y una altura media. Y nosotros queremos seguir calculando, y para poder llevar eso a la hectárea necesitamos saber qué superficie tenía cada parcela. Venimos a la hoja de lado y vemos que la hoja de lado tiene también un listado de rodales, un listado de parcelas, y está la superficie de las parcelas y está la especie de cada parcela. Fíjense que hay parcelas de 600 metros y parcelas de 540 metros. Ahora, hacer la búsqueda manual, viniendo y copiando un dato de acá, control C, yendo a la hoja al lado, E14107, y pegando control V, es algo muy complejo. Nosotros puede llegar a interesarnos hacer una búsqueda más inteligente. Para eso existe la función buscar B. Buscar B tiene esta estructura. El nombre de la función es buscar B. El valor que estamos buscando es el valor que nos va a permitir encontrar un número en la otra hoja. En este caso, por ejemplo, el código de la parcela es el valor que estamos buscando en la otra hoja. La matriz objetivo, o en la otra tabla, la matriz objetivo es la tabla justamente en la que vamos a buscar el resultado que queremos traer.
Y esa matriz tiene varias columnas. Nosotros tenemos que indicarle en qué número de columna está el valor que queremos buscar. Y finalmente tiene un último parámetro que dice si los datos tienen que estar ordenados o no. La opción verdadero nos va a ordenar los datos y nos va a presentar el primer resultado aproximado, y la opción falso va a presentarnos un resultado exacto. Exactamente el valor que estamos buscando y no un valor aproximado cercano. Siempre tenemos que utilizar en lo posible falso. Acá abajo van a ver, por ejemplo, un ejemplo de esta fórmula, indicando que queremos buscar la parcela P107 en la hoja parcelas, que va desde la celda, en la hoja parcelas va desde la celda B2 hasta la celda C18, y es el dato que queremos buscar, que es la superficie, está en la columna 2, contando desde la columna donde está el ID de parcela. Columna 1, columna 2. Y como queremos dar coincidencia exacta, ponemos falso. Vamos a ver eso en el Excel. Nosotros queremos traer acá el valor de 600 metros cuadrados o 500 metros cuadrados de la parcela. Escribimos entonces buscar B. Fíjense que nos toma automáticamente. Si tuviéramos mal escrita la fórmula, no nos tomaría la fórmula con sugerencia automática, sino... Voy a hacer un poco zoom. Fíjense que si escribimos mal, no nos va a indicar una sugerencia automática. Si lo escribimos bien, ya nos va a indicar qué parámetros tenemos que incorporar. Lo primero que estamos buscando es lo que vamos a buscar nosotros, lo que vamos a utilizar como índice para buscar en el código de la parcela. P107 en el primer caso. Punto y coma para separar el argumento. A continuación nos dice que necesitamos indicar la matriz o tabla en la que van a estar almacenados los datos que queremos recuperar. Esa tabla está en la hoja de al lado, en la hoja parcela. Cuando clicamos en la hoja parcela, fíjense que acá en la barra de dirección se sigue construyendo la fórmula y automáticamente comienza por parcelas, signo de exclamación. Eso significa que vamos a estar trabajando en la hoja parcelas. ¿En dónde vamos a buscar en la hoja parcelas? Vamos a buscar en las columnas B y D, o en el rango A1 de 25, por ejemplo. Fíjense que seleccionamos ese rango con un clic, y cuando soltamos acá nos quedó configurado el rango A1, B1 de 25. Siempre el rango tiene que comenzar en la columna en la que está el valor del índice que queremos buscar. No podemos comenzar por rodal porque nosotros estamos buscando el índice P107, y P107 está almacenado en la columna B. Ahora ponemos acá en la barra de fórmulas un punto y coma para separar. Venimos a la hoja rodales. En este caso se nos aplicó el símbolo rodales, no es necesario, lo podemos borrar. Y ahora lo que tenemos que indicar es el indicador de columnas. ¿En qué columna estaba el área de la parcela? Si nosotros volvemos a mirar simplemente la tabla, vamos a ver que en la primera columna estaba el indicador de parcela y en la segunda columna ya estaba la superficie. Entonces la columna 2 es la columna que contiene la información que queremos. Ponemos el número 2. Siempre este indicador de columnas va como números enteros desde la columna en la que inició el rango en el que estamos trabajando. Punto y coma, y ahora tenemos que escribir verdadero o falso. Verdadero si queremos coincidencia aproximada, falso si queremos coincidencia exacta. Falso, cierro paréntesis y aprieto Enter. Y fíjense que buscar B trabajó correctamente y me hizo la búsqueda y me ubicó el área de la parcela. Lo puedo arrastrar y van a ver que los resultados se incorporan correctamente. Ahora acá está viendo un error que no estamos registrando. Y no lo estamos registrando porque por casualidad en esta otra tabla los datos están ordenados y tienen el mismo número de filas que en esta. Entonces no lo vemos. Pero si por ejemplo en esta tabla los datos estuvieran desordenados, venimos acá a ordenar y filtrar y en lugar de ordenar ponemos orden personalizado y en lugar de ordenar por rodar ordenamos por superficie. Simplemente para hacer una prueba de menor a mayor. Van a ver que cambió el orden de las filas y ahora las superficies menores están arriba, las superficies mayores están abajo y ya las parcelas no están ordenadas de menor a mayor como estaban anteriormente. Y venimos acá a rodales y vamos a ver que empieza a haber un error. Evidentemente no está buscando bien la fórmula de buscar B. ¿Por qué se debe eso? Veamos el primer dato con error. Hacemos doble clic en la fórmula en la que estamos viendo un error. Vemos que está buscando bien el valor que estamos queriendo buscar, parcela 231. Pero vemos que acá parcelas dice hoja parcela y que comienza desde B11 hasta D35. Y si ustedes recuerdan, tiene que comenzar desde B1 hasta D25. Eso se debió a que cuando nosotros arrastramos la fórmula acá, en la hoja parcelas también se fue arrastrando el área del rango en el que estamos buscando hacia abajo. Y actualmente comienza justamente
en la fila B20 o en la fila B21, de la misma forma que también se arrastró acá el rango en el que estamos tomando el ID de parcela. Para que eso no ocurra, borremos todas estas que están mal y quedémonos en la primera. Para que eso no ocurra, hay que bloquear las referencias a filas y columnas del área que tiene la matriz en la que vamos a recuperar los datos. Para bloquear filas y columnas simplemente hay que colocar el signo pesos delante de la letra de la columna y el número de la fila, la letra de la columna y el número de la fila que conforman la referencia. En este caso ahora parcela, peso B, peso 1, 2 puntos, peso D, peso 25. Lo que está diciendo es que estamos haciendo referencia a un rango que arranca en B1 y termina en D25, pero que está bloqueado. A partir de acá, si nosotros, como el rango está bloqueado, si nosotros arrastramos esta fila hacia abajo, ese rango no se va a modificar, se va a mantener siempre en B1 de D25. Hagamos la prueba, arrastremos el rango, vengamos acá abajo al último, veamos el último dato, podemos ver que el área en la que estamos, la celda en la que estamos buscando el ID de parcela se movió como queríamos, pero sin embargo el área en la otra hoja, el área en la que estamos buscando, el rango, se mantuvo fijo, sigue siendo B1 de 25. De esa forma, el área en la que vamos a estar buscando va a contener todos los datos que necesitamos buscar y la función buscar B va a hacer bien su trabajo. Lo mismo podríamos querer hacer ahora para especie. Nosotros en la parcela, en la hoja parcela tenemos también la especie y nosotros queremos recuperarla para traerla a esta otra hoja. Lo que podemos hacer simplemente para cortar camino es, como esta área de búsqueda ya estaba fija y ya contenía a la columna D de especie, podemos simplemente desplazar esta celda hacia el costado, abrirla, verificar que acá sí, por no haber tenido bloqueada la columna, se nos movió la columna, corregir esto arrastrando al ID de parcela nuevamente, y cambiar este 2, que significaba la columna, el 2 era la columna donde estaba la superficie, y cambiarlo por un 3, que es la columna donde está la especie, en la hoja parcelas. Y ahora rellenamos y ya tenemos también la especie. Ese es el potencial de la función buscar B, que nos permite buscar datos en otras tablas o en otras hojas a partir de un valor índice. Finalmente, como ejercicio, veamos un pequeño ejercicio basado en datos de un inventario forestal. En el Excel, en el segundo archivo zip, van a poder ver dos archivos similares a Excel. Un archivo que se llama baserodales.xlsx y un archivo que se llama baseárboles.csv. Ambos archivos combinados contienen la información del inventario forestal, pero por separado contienen información fragmentada. Entonces lo primero que tendrán que hacer es combinar estos archivos mediante la herramienta que vimos de importar datos. Les conviene abrir el archivo Excel primero y luego a ese archivo importarle los datos del archivo CSV. Por otro lado, este inventario contiene información de 15 rodales de pinos y eucaliptos, similar a la información que vimos recién ahí en el archivo, en el ejercicio de buscar B. Esta información contiene 57 parcelas con entre 540 y 600 metros cuadrados y un total de 1509 árboles medidos, donde se midió en cada árbol el DAP y de algunos árboles se midieron las alturas. Por otra parte, con las alturas se ajustaron ecuaciones isométricas y para cada rodal ustedes van a ver que tienen asignado una ecuación isométrica diferente y en otra de las hojas del archivo Excel está el listado de ecuaciones isométricas utilizadas. Eso va a permitir también realizar un ejercicio de búsqueda para poder reconstruir las ecuaciones y poder nuevamente calcular las alturas. Entonces los objetivos de este ejercicio son combinar los datos de las dos fuentes, tanto del archivo Excel como de la base de árboles en CSV, recuperar todos los códigos de parcela de uno de los archivos, de una de las tablas, y reconstruir la altura de todos los árboles. Entonces vamos a trabajar en el ejercicio para poder ir planteándolo, después ustedes lo van desarrollando, lo continúan desarrollando por su cuenta. El ejercicio se encuentra dentro de lo que es esta carpeta en zip, datos ejercicio clase 1, yo ya la tengo descomprimida. Vamos a abrir el archivo que es archivo de Excel, base rodales parcelas. Voy a verificar que el autocálculo está activado por las dudas, está bien. Acá van a ver que este archivo tiene tres hojas, una hoja rodales, una hoja parcelas y una hoja funciones. La hoja rodales tiene información de los rodales, tiene el nombre del rodal, la especie, la superficie plantada, el año de plantación y qué función isométrica tiene que utilizarse para calcular la altura de cada uno de los árboles. Están identificadas cada una con un número
distinto. Luego la hoja parcelas tiene una columna que indica el rodal y la parcela con un, fíjese que tiene un separador, una barra como separador, y tiene una columna que indica la superficie de cada parcela. Y finalmente la hoja funciones isométricas tiene una lista de funciones isométricas, tiene el modelo utilizado en cada caso y los coeficientes. Fíjense que esto es un modelo de regresión. Y es la altura, y es igual a b sub 0, que es la ordenada del origen, más b sub 1, que es la pendiente, por el logaritmo del DAP. b sub 0 en este caso es menos 11,76, b sub 1 es 11,13. Y acá tenemos el nivel de ajuste R cuadrado del modelo. Y por otro lado tenemos la hoja base de árboles, que si la abrimos con un bloque de notas, van a ver que es un archivo de textos separados por punto y coma, que tiene rodal, parcela, DAP, altura y forma de los árboles. Entonces, bueno, vamos a empezar uniendo los dos archivos. Vengamos acá al archivo Excel. En datos, vengamos de texto, cargar desde este archivo de texto. Busquemos ese archivo base de árboles CSV. Y sigamos el tutorial, diferente en cada uno de los sistemas, para poder identificar. Seguramente ustedes están viendo en la pantalla un poco distinto el separador definido por, el delimitador definido por comas, o por espacios, o por el que sea que estén viendo. Y van a ver que los datos no quedan bien formateados. Tienen que seleccionar punto y coma, porque estos son archivos separados por punto y coma. Ponen cargar, o aceptar, finalizar, lo que sea que les indique su Excel. Yo en mi caso voy a eliminar la conexión para que los datos no se actualicen solos. Y para que no se vea con este formato de tabla que nos puede llegar a complicar el ejercicio, voy a seleccionar las 4 columnas. Voy a poner copiar y acá al lado en la columna G voy a poner pegar como valor. Pegado especial, pegar solo valores. Ahí ya tengo los datos sin formato y como quiero borrar esta tabla, selecciono la columna F a la columna A. Hago clic derecho en el rótulo de las columnas y pongo eliminar. Y de esa forma me quedo ya únicamente con los valores. Puedo pintar en negrita si quiero la primera columna. Entonces muevo esta hoja acá después de parcelas. Ya tenemos rodales, parcelas, árboles y las funciones isométricas. Para poder empezar a analizar esta base de datos, entonces lo primero que vamos a necesitar, a ver, veamos un poco. Tenemos rodal, parcela. Necesitamos acá en la columna árboles, necesitamos poder, ya tenemos rodal, parcela, DAP, altura, no la tenemos, vamos a calcularla, tenemos forma. Necesitamos conocer la superficie de la parcela, así como hicimos anteriormente. Y necesitamos saber la especie. Esos son los primeros datos que vamos a necesitar. Entonces vamos a trabajar con buscar B como vimos anteriormente. Buscar B, que vamos a utilizar como identificador la parcela. Ahora veamos un poco la hoja de parcela donde están las superficies. Tenemos la parcela y la superficie. Pero ¿cómo está la parcela? La parcela está como rodal barra parcela unificados. Necesitamos separar esos dos campos como rodal y parcela. Pero fíjense que no tenemos lugar porque ya tenemos la columna superficie. Entonces tenemos que seleccionar la columna A, hacer clic derecho en el rótulo, poner insertar y insertar una columna nueva. Ahora lamentablemente se nos insertó antes. Podemos deshacer y viendo lo que ocurrió, seleccionamos la columna B, clic derecho, insertar y ahora sí la columna nueva se insertó entre las dos. Ahora, como indicamos anteriormente, podemos seleccionar A2, apretamos Control Shift y tecla hacia abajo, la tecla que tiene la flecha hacia abajo, y nos vamos hasta el final de la columna seleccionando todo. Ahora necesitamos separar esto en dos columnas. Venimos a datos, texto en columnas, delimitador, porque tenemos un delimitador claro. La tabulación no es, el punto y coma tampoco, la coma tampoco, el espacio tampoco. ¿Qué es? Otro delimitador y colocamos la barra y vamos a ver que está tomándonos bien el delimitador. Siguiente, finalizar.
Ahora, esto no es la parcela, esto es el rodal. Y esto sí es la parcela. Entonces ahora ya tenemos bien organizados los datos. Vamos a guardar, porque en Excel hay que guardar cada tanto, para que si ocurre algo no pase nada, no nos perdamos los datos. Volvemos acá a superficie y ahora sí podemos trabajar con buscar B. Igual, buscar B. ¿Qué queremos buscar? El ID de parcela, P107. Vamos a bloquear la columna porque después vamos a querer correr esto hacia el costado para buscar la superficie y no necesitamos que se nos corra la columna de parcela. Entonces vamos a hacer clic en B y vamos a poner un signo peso. Entonces bloqueamos la columna. Punto y coma. Venimos a la hoja parcelas y podemos seleccionar, para hacerlo fácil, la columna completa. Parcela y también superficie. Son las dos únicas columnas disponibles. Y podemos bloquear las columnas también para estar seguro que no se nos mueva nada al momento de desplazar en la otra hoja. Con los pesos, signos pesos, perfecto. Entonces buscamos en toda la columna sin límite y con la columna bloqueada. Punto y coma. ¿Qué indicador de columna? Si la columna parcela es la columna 1, la columna superficie es la columna 2. Entonces el indicador de columna es 2. Y queremos coincidencia exacta, entonces ponemos falso. Y van a ver que ya está buscando bien, ahora podemos completar. Y tenemos el área de la parcela para cada uno de los árboles del inventario. Fíjense que hay parcelas con 540 metros cuadrados y otras parcelas que tienen 600 metros cuadrados. Ahora puede ser que queramos buscar, también conocer la especie. La especie está almacenada en... La especie depende del rodal, cada rodal tiene una misma especie y la especie está almacenada en la hoja rodal. Entonces para conocer la especie vamos a tener que trabajar también con buscar B. Buscar B, pero vamos a buscar por rodal, no por parcela. Seleccionamos rodal, bloqueamos con el signo peso solo la columna para que no se nos mueva y no se nos complique si llegamos a desplazarnos. Punto y coma. Venimos a la hoja rodales, seleccionamos. Podemos seleccionar sin problema toda la matriz si quisiéramos. Lo vamos a hacer para tener una prueba diferente. También la bloqueamos. Para bloquear, otra forma cuando estamos así es bloquear con la tecla F4. Apretamos una vez F4 y se bloquean filas y columnas de todo el rango seleccionado. Punto y coma. ¿Qué indicador tiene la especie? Si arrancábamos en la columna A, que es la columna 1, la especie está en la columna nuevamente en la columna 2. Entonces el indicador es 2. Y queremos coincidencia exacta, entonces ponemos falso. Verdadero nos permitiría una coincidencia aproximada, nos daría... Si estamos buscando, por ejemplo, E31, nos daría en E14 la especie, porque ya empieza con E. Acá vemos que funciona y tenemos la especie para cada uno de los árboles. Con eso ya tenemos superficie y especie completos. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Tenemos que reconstruir la altura. Ahora, para reconstruir la altura, nosotros tenemos que aplicar alguna de estas funciones. Y tenemos una función específica para cada tipo de sitio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Primero, lo más práctico es venir acá a la base de árboles y ver, bueno, qué isométrica vamos a necesitar para cada uno de los rodales. No lo sabemos. Pero acá en la hoja rodales sí que sabemos qué isométrica corresponde a cada rodal. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un par de columnas nuevas antes de la altura, que son las que utilizaremos para poder generar cálculos. Seleccionamos varias columnas, ponemos insertar. Y ese número de columnas seleccionadas se va a insertar como un número de columnas vacías, antes de la H. A ver, insertar. Sí, perfecto. No ven la H porque ahí tenemos la plumita acá tapándonos. Para que se vea todo mejor vamos a centrar las columnas. Seleccionamos todo, ponemos centrar texto y ahora sí vemos un poco más prolijo. Lo primero que necesitamos averiguar es la isométrica. Función. Voy a cambiar el idioma de mi Excel acá, del de Windows, para poder tomar el teclado. Función isométrica. Bueno, tenemos que traer de la hoja rodales la función. Podemos escribir un buscar B de nuevo, completo, pero nosotros ya trajimos algo de la hoja rodales, trajimos la especie. Entonces simplemente copiamos esta especie, esta celda, el valor de esta celda, con, por ejemplo, control C copiar, y lo pegamos acá con control C pegar.
nos dice eucaliptus, eso no nos sirve. Pero fíjense que si lo abrimos, estamos buscando el rodal, y si venimos a la hoja rodal, estamos buscando en todo el rango de la hoja rodal, desde A1 hasta E16. O sea que la configuración de la fórmula de buscar B ya no sirve, ya es la que necesitamos. Lo único que tenemos que cambiar es las columnas en las que estamos buscando. Recuerden que la primera columna pivot era la columna 1, luego tenemos la columna 2, que era la columna especie, luego la columna 3, que es la columna superficie del rodal, luego la columna 4, que es el año de plantación, y luego la columna 5, que contiene la función isométrica. Entonces venimos a base de árboles y simplemente cambiamos el 2 de la columna 2 por un 5. Cambiamos el indicador de columna. Y ahora ya ven que estamos recuperando fácilmente, sin tener que escribir una función nueva, la especie, la función isométrica. Ya conocemos la función isométrica de cada rodal. Ahora, ¿qué necesitamos para calcular la altura? Evidentemente la altura se calcula con una expresión matemática que es la misma en todas las isométricas, eso nos facilita un poco el trabajo, pero que contiene dos coeficientes, b sub 0 y b sub 1. Nosotros podemos copiar esta función y pegarla acá en h. Y si le quitáramos la i y trabajáramos con el igual, podríamos empezar a construirla. Por ejemplo, DAP es este DAP de acá. Podemos cambiar entonces. Tenemos b sub 0 más b sub 1 por el logaritmo de DAP. Pero bueno, b sub 0 y b sub 1 para cada rodal es diferente, porque tenemos un valor del coeficiente diferente para cada especie. ¿Cómo hacemos para poder tomarlo? La solución más sencilla es crear dos columnas, b sub 0 y b sub 1, acá. Y traer, con buscar B, traer los valores de b sub 0 y b sub 1 para cada uno de los árboles, que van a ser los mismos para cada una de las funciones isométricas, pero al tenerlos en cada fila ya lo tenemos disponible para el cálculo. Vamos a construir buscar B desde cero, uno nuevo, simplemente para poder ver el proceso. Buscar B. Recuerden que la tabla de la hoja funciones comienza justamente con el nombre de isométrica, entonces lo que vamos a buscar es el nombre de isométrica. Bloqueamos solo la columna, porque queremos que la fila se desplace, pero no la columna. Bloqueamos la columna, punto y coma. ¿Dónde vamos a buscar? Vamos a buscar justamente en la matriz de funciones isométricas. Bloqueamos toda esa matriz, todo ese rango. Punto y coma. ¿Qué columna tiene el valor b sub 0? Si empezábamos por la columna 1 de la función isométrica, la columna 2 es modelo, la columna 3 tiene el valor b sub 0, 3. Y falso nuevamente porque queremos coincidencia exacta. Y ya podemos ver cómo se recupera el coeficiente que necesitamos. Ahora copiamos esa función al lado. Vemos que como bloqueamos la primera columna de 2, no se nos desplaza la columna, o sea que tenemos una coincidencia exacta, correcta. Pero ahora nosotros necesitamos b sub 1. Y b sub 1 está en la columna 1, 2, 3, 4. b sub 1 está en la columna 4. Entonces simplemente cambiamos un 3 por un 4 y ya tenemos el coeficiente b sub 1. Lo pegamos en todos los otros valores y podemos ver cómo para cada una de las funciones isométricas tenemos un par de coeficientes diferentes. Ahora ya estamos en condiciones de calcular las alturas. Fíjense que nos sobró una columna que está de más, la podemos borrar. Seleccionamos la columna, clic derecho, eliminar. Agrando un poco esto para tener espacio para poder ver. Y yo anteriormente ya habíamos pegado acá la fórmula. Podemos pegarla, podemos escribir la mano. Vamos a escribir la mano. La fórmula era igual la celda donde está el valor b sub 0 más la celda donde está el valor b sub 1 por el logaritmo natural, que en Excel el logaritmo natural se calcula con la función ln. Fíjense que me lo tomo como una función. Dice devuelve el logaritmo natural de un número. Abro paréntesis y tengo que seleccionar el DAP del árbol. Hago clic en DAP, cierro paréntesis y ahora ya estoy en condiciones de calcular la altura. Doy Enter y me fijo que el resultado es un valor similar a lo que son la altura para estos árboles. Todos estos árboles tienen entre 22, 23, 25 metros de altura. Ahora fíjense que cuando paso al otro rodal, por ejemplo el rodal E52A que tiene otra isométrica, las alturas cambian un poco. Por ejemplo, en este rodal es clara la diferencia. En E57, la función isométrica y la función 3, fíjense cómo las alturas son de 16 y 17 metros
Cambian bastante debido a que son rodales distintos con otra relación entre el diámetro y la altura. Con esto ya tengo todos los datos que necesitábamos para esta clase. En la clase siguiente continuaremos analizando esto para generar ya información de interés, por ejemplo, forestal. Ahora, ¿qué podemos hacer acá todavía? Podemos formatear esto para que tenga un mejor formato. Puede interesarnos únicamente ver dos decimales. Entonces, seleccionamos toda la columna, venimos acá a general, tipo número, y vemos como automáticamente tenemos dos decimales. Si queremos solo un decimal, podemos venir acá y poner disminuir decimales. Si queremos tres decimales, podemos incrementar 2. Y siempre tenemos la opción de regular el número de decimales. Con eso nuestra planilla ya estaría lista para poder en las próximas clases continuar con lo que es el análisis. Eso es todo por hoy. La próxima clase se subirá en unos días, donde veremos justamente cuáles son las funciones de que se dispone en Excel para hacer cálculos matemáticos y estadísticos y de qué forma se pueden combinar para poder generar información útil. Muchas gracias.